Nos introducimos en la palabra del Señor, Marcos 13, verso 28, donde Israel es nuestra señal. El tema de hoy es la segunda venida de Cristo y el título de esta reflexión es No sabemos la hora ni el día, pero sí la Iglesia puede saber las señales de los tiempos finales. Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos 13:28, el Señor Jesús nos dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. Miren y velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. Estas palabras les refirió el Señor Jesús a sus discípulos, a los judíos. Ellos, queriendo saber acerca de los tiempos finales, le preguntaban al Señor Jesús una y otra vez: dinos, ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Cómo va a ser vivir en el mundo en los días finales? Y también lo que ellos querían saber eran cuándo Dios iba a restaurar el reino a Israel. Recordemos que en aquellos días, cuando Jesús caminaba en las calles de Jerusalén, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces ellos querían saber cuándo Dios iba a estar restaurando el reinado de los israelitas. Pero el Señor le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, pero cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También se le acercaron los judíos y le decían: Señor, dinos, danos una señal y vamos a creer que eres el Mesías. Y el Señor Jesús le dijo: ustedes conocen en lo natural cuándo va a ser un lindo día o cuándo va a ser un día, digamos, feo, pero no conocen los tiempos que están viviendo en cuanto a la profecía y la palabra del Señor. Ustedes son hipócritas. Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor vino, ellos no conocieron el tiempo de la visitación de Dios. El Señor nos dice de que el Señor vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Cuando el Señor le revela el futuro al pueblo de Israel y le muestra al profeta Daniel, un hombre de los hombres más sabios que existieron en la historia de la humanidad en cuanto a lo que es revelación, y le muestra a través de visiones, no solamente le mostró al anticristo, no solamente le mostró la resurrección de los muertos, no solamente le mostró cuándo se iban a abrir los libros y aquellos que iban a ser salvados y aquellos que iban a ir a perdición eterna. Cuando le termina de mostrar todas estas revelaciones al profeta Daniel, el Señor le dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea, los israelitas no iban a tener comprensión hasta que reciban al Mesías en el tiempo del fin. Pero gracias a Dios por el amor y la misericordia que Dios tuvo a nosotros, el pueblo gentil, su iglesia, que nos dio el Espíritu Santo, y por cuanto nos dio el Espíritu Santo, nos dio comprensión y revelación de lo que escribió Daniel, de lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 24, de lo que profetizó Juan, el apóstol amado, en la isla de Patmos. Entonces podemos leer y entender, como dijo el Señor Jesús: el que lee, que entienda. Pero los israelitas tenían el corazón velado a las revelaciones de Dios.
no así la iglesia. Ahora, la pregunta es, mi querido oyente, ¿por qué el Señor no les reveló las cosas que iban a acaecer en los días finales? El corazón de los judíos solamente entendían una cosa: ley y profecía. Por eso el Señor le dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, que Dios solo puso en su sola potestad. Pero a la iglesia sí le dio el privilegio, a través del Espíritu Santo, saber los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que restan sobre el mundo y los tiempos que Dios va a actuar sobre el pueblo de Israel. Ese es el privilegio que tiene la iglesia, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, y por cuanto tenemos a Jesús en nuestro corazón, tenemos luz y revelación. No estamos en tinieblas, dice el apóstol Pablo. Y en su gracia y en su misericordia Dios levantó a un hombre llamado el apóstol Pablo, que fue levantado al tremendo y al sagrado ministerio del apostolado a los gentiles, no por voluntad de hombre, no porque él quiso llamarse apóstol, sino por voluntad de Dios. Y él, como perito y arquitecto, nos enseña a través de los escritos, a través de sus epístolas, a los tesalonicenses, a los colosenses y demás iglesias, nos enseña las cosas que Dios tiene preparadas para la iglesia y para el mundo. Entonces el apóstol Pablo dice la palabra del Señor, y quiero leerlo textualmente, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, dice la Biblia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo los escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a las mujeres encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. El Señor en esta noche está abriendo el entendimiento de nuestra mente para comprender el tiempo que estamos viviendo. No como los judíos, que están en tinieblas, que tienen el corazón velado a la revelación, por no haber aceptado al Mesías, por no haber dado lugar al Espíritu de Dios. Así que en esta noche vamos a entender, a través de esta reflexión, el tiempo en que estamos parados, el tiempo en que estamos viviendo. Y el Señor Jesús nos habla de una referencia. ¿Cuál es esa referencia? El pueblo de Israel. Y el Señor nos decía en capítulo 13 del libro de Marcos, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto le digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿El tiempo de qué? El tiempo de que empieza a suceder todo lo descrito en Mateo 24, del 4 en adelante, donde el Señor dice que va a haber falsos profetas, falsos cristos, guerras, rumores de guerra, va a haber terror en el habitante, va a haber persecución, el amor de muchos se enfriará. Dice que va a haber tribulación, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre del Señor. Pero también hizo referencia al profeta Daniel, donde dice en el verso 15 del capítulo 24, dice: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y está hablando acerca de los habitantes de Jerusalén,
en los tiempos no de tribulación, sino de la gran tribulación, y esto se llama la semana número 70 del profeta Daniel, de la cual habló el profeta Daniel. El Señor Jesús hace referencia a ese profeta, a ese libro, un libro rechazado y evitado por los judíos. Cuando los judíos ven o leen lo que está escrito en el libro de Daniel, tratan de tomarlo como un profeta que no estaba en sus cabales, alguien que habló de sí mismo y que no quieren tener en cuenta sus palabras, porque esas palabras que él dijo se cumplen sobre Jesús. Jesús es el Mesías. Ahora vamos a ir al profeta Daniel, a su libro. Quiero que vayas al libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Y vamos a hablar acerca de esta semana número 70. ¿Y qué se describe en la semana número 70? Se describe todo lo que está escrito en el libro de Mateo 24, todo lo que el profeta, el apóstol amado, predijo en el libro de Apocalipsis, y muchas cosas de las que también habló el profeta Daniel. La 70 semana de Daniel, los teólogos la llaman la 70ª semana de Daniel. Un tanto compleja, pero si miramos atentamente la palabra del Señor, podemos llegar a una comprensión y comprender y entender el tiempo que estamos viviendo. Vamos a ir ya a la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24. Dice la Biblia: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues, Daniel, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Ahora te preguntarás, ahí donde estés, ¿qué quiere decir todo esto? Para comprender que es lo que está hablando el profeta Daniel, tenemos que entender de alguna manera el idioma de los judíos. Y aquí está hablando acerca de 70 semanas. Semanas en el lenguaje hebreo significa 7. Nosotros entendemos que una semana son 7 días, pero semana para ellos es 7. Y acá no está hablando de días, sino de años. Es decir, 70 semanas son 490 años. Desde la salida de la orden hasta ungir al Mesías príncipe, hasta el santo de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos de manera imaginaria, trazamos una recta, una línea de tiempo, desde la salida de la orden del 445, del año 445 antes de Cristo, hasta el reinado milenial de Cristo en su segunda venida, cuando él venga a instaurar el reino milenial, al profeta Daniel le dice, van a pasar 490 años, pero que a los 483 años va a suceder algo que cambiaría la historia de la humanidad, no solamente de Israel, sino la historia de la humanidad. ¿Qué sucedió en el 483?
Dice la Biblia que se le da fin a la vida del Mesías príncipe, pero no por sí. Y eso nos lleva hace 2000 años atrás al sacrificio de Cristo. Y el sacrificio de Cristo, en ese año 483, hace 2000 años atrás, de alguna manera detiene el reloj profético de Dios respecto de Dios e Israel. Así que quedan solamente 7 años restantes para completar esos 490 años. ¿Y qué sucede en el 483? Se le da muerte al Mesías príncipe, que es a Jesucristo. Por eso los judíos, cuando ven esta profecía y que se cumplió hace 2000 años atrás sobre Jesucristo, a quien nosotros hemos recibido como el Hijo de Dios, como el Mesías, y ellos están esperando que el Mesías venga, pero la Biblia dice que Jesús vino a los judíos y los suyos no lo recibieron. Cuando ellos rechazan, ¿no es cierto?, quiere decir que el tiempo del trato de Dios con Israel se detuvo en ese año, en el 483. ¿Y qué se da comienzo? Se da comienzo a la era de la gracia, a la era de la misericordia, a la era de la iglesia, la novia de Cristo. Por eso cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo restaurarás el tiempo de Israel, el reino de Israel? Él le dijo, no les toca a ustedes saber, pero a nosotros sí, por gracia y misericordia y por medio del Espíritu Santo, podemos saber que somos la novia del Cordero y podemos comprender de esa manera los tiempos y las sazones. En ese momento se para la ley, se paran los profetas, los tiempos de la ley se para. Jesús dijo que la ley y los profetas son hasta Juan. Y ahí comienza la era de la salvación por medio de la gracia a través de la fe. Algo que ellos no iban a poder comprender, porque la salvación ellos entendían que era por obra. A partir de ahí viene la salvación por medio de la fe. Por eso hay un hecho tremendo, un ejemplo más claro y más grande, más contundente que aquel hombre que estaba a la derecha de Jesús, al lado de Jesús colgado, que iba a ser muerto, que había sido ajusticiado en la cruz, al lado de Jesús, que iba a morir y sin salvación, porque era un hombre ladrón, había sido llevado a juicio y colgado por ladrón. Y fíjate lo que es la gracia y la misericordia de Dios, que podemos ser salvos no por obras, sino por la confesión solamente y creer en Jesucristo, que es nuestro Salvador. Entonces, cuando este hombre cree, justo en ese momento, cuando estaba a punto de morir, ¿con quién se cruzó? Se cruzó un segundo antes de morir con el Mesías, el Hijo de Dios. Aquel que vino a redimir al mundo. Aquel que iba a ser la bisagra en la historia. Aquel que iba a cambiar un antes, iba a poner un antes y un después en la historia de la humanidad. Aquel que paraba la ley. Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir la ley. Pero ahora venía a salvar a la humanidad a través de su sangre y podemos ser salvos por gracia a través de la fe. Y este hombre creyó. Entonces le dijo, al creer en Jesús, le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús le dijo, yo te aseguro de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Justo, en el momento oportuno, se cruza con el Mesías, cambiando la historia de la humanidad, para ya no ser salvo por obra. Este hombre iba a ser condenado y se iba a ir a la eternidad en una eterna perdición, en una eterna condenación, y se cruza en ese momento con el Hijo de Dios y le dijo, yo te digo hoy que vas a estar conmigo en el paraíso. Así que sin obras, sin nunca haber ido a una sinagoga, mucho menos a una iglesia, porque no había una iglesia, sin tener que haber hecho ningún ritual de nada, este hombre, por confesar y por creer en el Mesías, el Señor le aseguró, hoy va a estar conmigo en el paraíso. Mi querido oyente, estamos aquí predicando el Evangelio de Jesús, la segunda venida, y hoy estamos hablando, no sabemos la hora ni el día, pero sí sabemos el tiempo que estamos viviendo. Te quiero invitar, si
no tenés a Jesucristo en tu corazón, si decís en este momento, a mí no me interesa la religión, no te estoy predicando de religión, te estoy hablando de salvación. Te estoy invitando a que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Sabés en tu corazón que no hiciste caso a los mandamientos? Que si mirás tu historia, quizás nunca estuviste de acuerdo a lo que la palabra del Señor dice. Quizás como este hombre que creyó en el último minuto en Jesús, nunca hayas ido a una sinagoga, a una iglesia a escuchar la palabra de Dios. Pero que el Señor con los brazos abiertos está hoy llamando y te dice, si venís a mí, yo no te voy a echar fuera. Si crees en mí, no vas a ser avergonzado. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que solamente confesar. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra del Señor. Con el corazón se cree para justicia. Así que la invitación es que creas como este hombre, que en el último minuto creyó en Jesús, el Mesías, y fue salvo, justo en ese momento, cuando iba a ir a una eterna perdición. Eso es gracia y misericordia. Esa es la era de la iglesia. ¿Cuánto ya tiene la iglesia en la tierra? Ya tiene 2000 años. Y el profeta Oseas en el capítulo 6, verso 2, dice, después de 2 días nos dará vida, en el tercer día nos resucitará, hablando acerca de Israel. ¿Y qué es 2 días? 2 días en la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, los 2 días de Dios son los 2000 años. Estamos pronto a que Dios resucite al pueblo de Israel. Vuelvo a repetir, Oseas capítulo 6, verso 2 dice, en 2 días nos resucitará y al tercer día nos dará vida. Así que, mi querido oyente, estamos ubicándonos en el tiempo y en el espacio en que debemos saber en el que estamos viviendo. Y el Señor nos dice que nuestra señal es Israel. De la higuera aprended. El Señor nos pone como ejemplo al pueblo de Israel como el reloj profético de Dios. Por eso siempre tenemos que estar viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa en el plano político en Israel, inclusive los conflictos que están teniendo, porque a partir de ahí van a haber cambios. Así que nuestra señal es Israel. Y el Señor dijo que debemos observar. De la higuera aprended la palabra. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sepan que el verano está cerca. El tiempo de la cosecha se acerca. ¿Cuánto hace que Israel está sobre la tierra? De manera milagrosa en el año 1947, y digo milagrosa porque era contra todos los pronósticos, Israel vuelve a nacer como nación por tercera vez. Vuelvo a decir, ¿no? Contra todos los pronósticos, en medio de un mundo de árabes, de una religión islámica muy dura, Israel es un milagro. Vuelve a nacer y se vuelve a instaurar como nación. Esto pasó en 1947. Pero el Señor Jesús nos da una referencia acerca de esto y dice: así también vosotros, cuando vean que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El Señor Jesús dijo que esa generación, la generación que nació en 1947, o que Israel iba a tener 80 años, pero que antes iban a suceder todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La última semana de Daniel. ¿Qué dice la última semana de Daniel? Que iban a haber guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, persecución, y que
el falso Cristo se iba a sentar en el lugar santo haciéndose pasar por Dios. Que estas cosas, antes que Israel o esa generación cumpla 80 años, iban a suceder. ¿Cuánto Israel tiene ya? Desde 1947 hasta el día de hoy, Israel tiene 74 años. ¿Cuánto resta? 6 años nada más. ¿Cuánto es la semana de Daniel? ¿Cuánto dura la semana en la Biblia para los judíos? Duran 7 años. Es decir, si no estamos dentro de esos 7 años, ya con un año atrás, estamos próximos a la puerta. Y la Biblia dice que si bien nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sí podemos saber los tiempos. Claramente el Señor nos dice, miren Israel, que no va a cumplir 80 años hasta que todo esto acontezca. ¿Por qué? Porque cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Mi querido oyente, si tenemos en cuenta todas estas cosas, estas referencias bíblicas, si leemos atentamente al libro de Daniel y lo que dijo el Señor Jesús, estamos comprendiendo que el Señor está a las puertas. Vuelvo a repetir, no sabemos el día ni la hora, pero sí estamos en el principio de los dolores de parto que van a venir sobre este mundo. Pero tenemos una promesa maravillosa. A una de las iglesias en el Apocalipsis, el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que va a sobrevenir sobre el mundo entero. Si tenemos en cuenta la palabra de Dios, si escudriñamos la palabra de Dios, vamos a saber el tiempo en que estamos viviendo. No sea que nos suceda como Israel, que el Señor visitó a Israel y ellos le dieron la espalda. Y como consecuencia de esto, no tuvieron luz, no tuvieron revelación. Pero que en esta noche, mi querido oyente, puedas aceptar a Jesucristo como tu único Salvador, como tu único Redentor, como el que subió a la cruz del Calvario como sustituto para pagar tu pecado y el pecado de la humanidad. Si en esta noche aceptás a Jesucristo como tu único Salvador, el Señor te va a dar comprensión, luz y revelación de los tiempos que estamos viviendo. Así que esta es la invitación, esta es la reflexión en que sepas el día de tu visitación. Y el Señor está golpeando la puerta de tu corazón en esta noche. Y te está diciendo, déjame entrar, yo voy a sacar la tristeza y voy a sacar el temor, el miedo. ¿Sabe qué dijo Jesús a los judíos? Le dijo, estas van a ser las cosas que van a suceder. Va a haber tribulación, va a haber rumores de guerra, va a haber persecución. El amor de muchos se va a enfriar. Pero el Señor les advirtió y le dijo, pero no teman, porque es necesario que estas cosas sucedan. Pero aún no es el fin, sino que serán principios de dolores. Si bien no es el fin, y el Señor habló de un fin, sino que será principio de dolores. No sé cómo es tu condición, no sé cuál es la condición de tu corazón, pero creo firmemente que el Señor está hablando a tu mente y a tu corazón. Y el deseo de mi corazón es mi querido oyente. Donde quiera que estés, y no importa quién quiera que seas, que estés abriendo tu corazón para que Jesús pueda entrar. Para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Para que puedas decir, Señor, heme aquí, no por mis obras, sino por tu gracia. Para que esa gracia que salvó a aquel hombre en la cruz del Calvario, justo en el momento que iba a ser condenado, justo cuando se iba a ir de esta tierra a una condenación eterna, creyó en Jesús que estaba a su diestra. Y me gustaría que creas que Jesús está a tu lado llamándote, para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida,
para que seas salvo por medio de la gracia, por medio de la fe, por la sangre de Jesucristo. Por eso te invito a que hagas una pequeña oración, donde quiera que estés. Padre Dios, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido piedad, clemencia. Te pido que me estés perdonando todos mis pecados. Borra mi nombre del libro de la muerte, anota mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo esté entrando en mi corazón y que yo pueda tener luz y entendimiento. Quita el temor, quita la angustia y enséñame a caminar tomado de tu mano. En el nombre de Jesús, amén y amén.